El, me, la semana pasada me falta todavía la parte 3 de eh, Caminando en Estrecho, lo que les estaba hablando acerca de la tribulación, pero hubo un cambio de dirección y lo voy a dejar para la siguiente sesión. La prédica de hoy tiene que ver con la fe, la unción y el ungido se llama, y tiene que ver con la mujer del flujo que hemos hablado anteriormente, pero hubo añadidura, aditamento a esto de revelación. Y quiero que ustedes la sepan y la comiencen a aplicar en sus vidas, hermanos, porque hay mucha instrucción en todas las parábolas, obviamente, pero esta siempre ha traído a mi vida mucho conocimiento y revelación acerca de cómo actuar y de cómo manejar ciertas cosas eh, en mi vida diaria, ¿verdad? Nuestra vida diaria. Y les voy a leer una parte de eso, obviamente tiene que ver, les di el versículo, es el, o todavía no. Sí, no, Marcos, sí, Marcos 5 y comenzando en el 21, no voy a comenzar ahí, pero es el lugar donde Jesús llega a esa región y inmediatamente llega un principal de la sinagoga llamado Jairo y se postra delante de él porque su hija estaba muy enferma. Y van y le piden que vaya y ore por su hija. Y Jesús accede inmediatamente y en el camino llega una intervención de una mujer que había padecido ahí 12 años de flujo de sangre e interrumpe el caminar, el destino que Jesús o el propósito de su dirección, ¿verdad? Recibo la unción del Espíritu Santo para poner las palabras correctamente, hermanos, porque hay mucho en mi mente que quisiera ya darlo por adelantado, ¿verdad? Pero recibo la dirección y la pauta, ¿verdad? Para dar paso a paso esta revelación. Y la mujer del flujo, se los voy a leer desde donde interviene ella, que es el versículo 24, donde dice que Jesús fue con Jairo y le seguía una gran multitud y le apretaba. Okay. Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ese es un punto importante, ahí lo pueden subrayar ustedes. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices,
¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el capítulo 15 del libro de Números, no necesitan ir ahí, yo nada más se los voy a citar. Hay un versículo muy interesante que habla acerca del manto de la unción. En el 38 dice Moisés, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. La franja, hermanos, que había en estos mantos, en los talits, estos tienen unas tiritas que se llaman tzitzit y tienen ahí amarraditos bolitas como nudos, ¿verdad? Que hablan acerca de cada uno de los libros de la Torá. Todo es muy específico en la forma en la que Dios le dio a Moisés para hacer cada una de las cosas que debían de utilizar en el templo y los sacerdotes. Aún los vestidos estaban hechos bajo especificaciones muy estrictas. Y de donde cuelgan esos tzitzit, esas tiritas que ustedes pueden ver ahí, cada borde que tiene, obviamente tiene 4 esquinas, bueno, cada borde de ese manto de la unción, o talit, Moisés, por instrucción de Dios, usa la palabra franja, y en el hebreo es la palabra canap. Y la palabra canap, hermanos, se los digo esto porque es muy interesante para esta historia de la mujer del flujo, porque ahora los voy a llevar a Malaquías capítulo 4. Ah, ya sentí la unción. Gracias, Señor. En Malaquías capítulo 4, que es el libro que está al final del Antiguo Testamento, antes de comenzar Mateo, obviamente. Malaquías dice en el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, de parte de Dios, obviamente, nacerá el sol de justicia. Está hablando de la venida de Jesucristo. En inglés se puede confundir, ¿verdad? Porque dice the Son of Righteousness. Bueno, ese S-U-N o S-O-N, ¿verdad? Pero está haciendo referencia a Jesús. A vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, ahí está la palabra canap. ¿Okay? Es la misma palabra hebrea usada para los bordes o las orillas del talit. En sus alas traerá salvación. Y la palabra salvación, obviamente en el hebreo, significa, está descrita como Yahshua. Pero en esta ocasión, hermanos, la palabra salvación es la palabra marpé en hebreo. Y la palabra marpé representa medicina. Entonces, es una escritura muy profunda, con mucha revelación, porque Dios estaba anunciando a través del profeta Malaquías que cuando el
Hijo de justicia viniera a la tierra, en sus alas, en el manto de la unción, en su talit, en sus esquinas, traería marpé, traería medicina, traería medicina. Y es una escritura, hermanos, que obviamente nada más los judíos tenían. Y cuando uno utiliza la palabra de Dios, los principios o leyes espirituales aplican siempre, aunque aún no hayan sido descubiertas. Es decir, la ley del despegue de los aviones, del arrastre, del empuje, del levantamiento, para que los aviones se puedan levantar, ya existía desde que Adán y Eva estaban sobre la tierra, pero no se habían descubierto todavía, ¿verdad? Sin embargo, las leyes que proporcionan la, la ley del levante de los aviones ya estaban en acción en ese tiempo. Bueno, la ley que determina cómo viene la fe también estaba descrita, aunque en ese tiempo no, Malaquías y los israelitas no tenían el Nuevo Testamento descrito. Ellos no sabían todavía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra ungida, por la revelación ungida. No hay otra forma en que la fe pueda venir, hermano. Aun cuando no se haya descubierto la ley espiritual o no haya sido establecida. Pues con esto les quiero decir que la mujer del flujo utilizó unas palabras y unas acciones y una dirección de su caminar muy específico, porque voy a poner el dedo en ese lugar y ya no lo voy a quitar. Porque ahí en Marcos capítulo 5, dice ella, en el versículo 27, voy a comenzar desde el 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, cuando la mujer del flujo oyó hablar de Jesús, mi pregunta es, ¿ya estaba esa fe ahí? Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero las predicaciones que yo he escuchado siempre dicen que cuando oyó hablar de Jesús, ella fue porque sabía que eh, iba a ser sanada porque Jesús se había presentado ahí y porque había oído hablar de él. Pero no es así, hermano. La ley espiritual dice que la fe viene por el oír y el oír por la revelación ungida de la palabra de Dios. No hay otra forma que nosotros podamos tener fe. La fe comienza o inicia cuando la voluntad de Dios es conocida. ¿Ok? Ustedes no pueden saber que están capacitados para ser sanos y caminar sanos todos los días de su vida si ustedes no leyeran en la palabra de Dios que Dios dio la provisión diciendo, Él llevó tus enfermedades y tus dolencias y por sus llagas tú fuiste sanado. Ahora que lo leo y lo entiendo, entonces la fe puede venir porque estoy leyendo la fuente de poder que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, hermanos, porque Dios es poder. No porque la palabra tenga el poder en sí misma. No, Dios es poder y todo lo que Él habla lo enmarca y una vez que sale, esa palabra enmarcada tiene el poder para hacer lo que Dios dijo que debía de hacer. ¿Ok? Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice
que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no con el poder de su palabra. Fíjense cómo lo pone Dios. Y es importante que nosotros lo entendamos como Dios dice las cosas. Sustenta todas las cosas. Jesús es la sustancia misma de Dios y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la mujer del flujo, hermanos, aunque en ese tiempo había muchas restricciones para las mujeres israelitas en cuanto a la asistencia a las sinagogas, en cuanto a la forma en la que podían recibir, en la forma en la que podían de ser instruidas, a mí al leer esta palabra de Marcos 5, me enseña que esta mujer era una mujer que conocía esa escritura. No sé lo demás, pero me imagino que era de las que preguntaba mucho cuando su marido todavía estaba con ella, porque sí había quedado completamente sola, rezagada por la condición que ella tenía del flujo de sangre. Pero las palabras que ella utiliza en el versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ven cómo son palabras muy específicas. No está diciendo si tocare el tobillo de Jesús, si le tocare la espalda al Señor ahí entre toda la multitud, o si le agarro la mano. Podía haber hecho todas esas cosas. ¿Por qué se tiene que anunciar tan específicamente si tocare el borde de su manto? ¿Lo ven? Eso quiere decir que la mujer del flujo oyó de Jesús que venía, sí, pero no porque oyó que Jesús venía, ella dijo, voy a ir a ver si me toca. No, ella iba con un convencimiento, con una certeza de lo que iba a suceder si esa persona llamada Jesús era el Mesías. Malaquías dice que en sus alas traería sanidad. Pues eso hace la palabra de Dios el punto focal más importante de nuestra vida, aún en el Antiguo Testamento. No que sea la única forma de sanar, porque hay varias formas de sanar, pero sí es la única forma en la que tú puedes dar inicio a la ley espiritual y resulte en una sanidad. Siempre. Les decía el martes, no, el viernes, la nueva clase que hay. Si tú te subes, y lo he dicho aquí, si tú te subes al techo y te tiras 100 veces, puedes decir 100 veces, esta vez voy a caer para arriba. Esta vez no me voy a caer hacia abajo. Pero la sorpresa es que las 100 veces vas a caer hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una ley física que se llama la ley de la gravedad que te va a llevar hacia abajo. El resultado de esa ley siempre es el mismo. Bueno, el resultado de las leyes espirituales que se aplican siempre dan el mismo resultado. Y en esta ocasión, hermanos, la mujer del flujo aplicó esa ley porque sabía que la escritura en Malaquías decía que cuando viniera el Mesías, en sus alas iba a traer la medicina para sanidad. Por eso fue tan específica y desarrolló su fe. No me consta, pero sus palabras me dicen a mí que ella meditó en esa palabra de Malaquías, la conocía, sabía que era verdad en sus vidas, en su vida, y que si algún día el Mesías venía, para ella no había la más mínima duda de que si alguien tocaba ese manto, él iba a traer esa sanidad inmediatamente a ella. Entonces la fe es algo
que se incrementa, sí se puede incrementar en nuestro interior al usar la palabra de Dios. La fe es nuestro siervo. Ya les he dicho a ustedes que el tiempo es siervo de la fe, pero la fe es siervo nuestro. ¿Ok? No dependan del tiempo, porque el tiempo los va a traer para todos lados. Sí, soy sana, Señor, cuando sea el tiempo soy sana. Te vas a quedar sin recibir esa sanidad. Tienes que entender que el tiempo fue hecho para someterse a la fe. Y la fe, dice Lucas 17, es siervo nuestro. Nuestra responsabilidad es mantener esa fe trabajando, hablando, diciendo y manteniéndola trabajando en el campo. Pero la fe no te va a sanar instantáneamente. Porque la mujer conocía ese versículo, sabía, tenía fe en que el Mesías iba a venir. Pero la inmediata sanidad vino cuando ella accionó, oyó hablar de Jesús y oyó allá hablar de las maravillas que se venían diciendo de él y dijo, si este es el Mesías, y voy y toco el borde de su manto, voy a quedar sana de este azote, porque la Escritura lo dice. Y accionó su fe. Y cuando ella fue, hermano, y pasó por alto todas las circunstancias que la rodeaban, como el ser apedreada, si la descubrían que iba entre la multitud con ese flujo de sangre, ella era merecedora de muerte por esa acción, porque hubiera contaminado a muchas personas ahí, en ese lugar. Pero por encima de todas las circunstancias, la fe la dirigió, la esperanza, la certeza de lo que la palabra decía, la palabra de Dios, la dirigió al lugar de ir y tocar específicamente el manto, el borde del talit. Pero aquí viene lo emocionante, que cuando uno hace conexión con la fe, y todo es por medio de fe, todo, hermano, en el reino de los cielos es por fe. Cuando uno hace conexión con la fe, perdón, cuando uno hace conexión por medio de la fe con la unción, con el poder de Dios, la unción es algo inmediato. La unción en el momento te sana. En el momento que tú entras en contacto con la unción, el resultado y la manifestación del poder de Dios se da al instante. Les daba un ejemplo el viernes acerca de la luz. Tú puedes ser ingeniero, electricista, puedes tener conocimiento, puedes ser arquitecto, puedes manejar los cables y conectarlos y hacer todo lo que, o puedes ser nada más alguien que le quita el plástico a los alambres al último, pero hermano, una vez que tú tocas ese alambre, estando electrificado, tu conocimiento o tus diplomas o todo eso salen sobrando. En el instante vas a recibir la notificación de que ese alambre tiene luz viva y lo vas a sentir. No vas a tardar 2 o 3 días en poder recibir la manifestación. Ahí mismo vas a recibir la manifestación de que hay luz en el alambre. Bueno, el poder de Dios es lo mismo. Una vez que tu fe te conecta con la unción, el resultado y la manifestación de la promesa de Dios es al instante. La cuestión aquí es cómo voy a tocar ese manto de Jesús. ¿Cómo voy yo a accionar? Porque obviamente es lo que queremos todos. Bueno, la ley espiritual está descrita y tocamos algo hace como unas 5 o 6 semanas, tocamos un punto de eso, pero ahora vamos a construir un poquito más al respecto.
Jesús, cuando caminó en la tierra, fue el Hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo. Era Dios, sí, sí era Dios, pero para caminar aquí en la tierra como hombre tenía que depender de su Padre y del Espíritu Santo que viniera de lo alto y que lo ungiera con el poder para poder desarrollar su ministerio. Pero dependía externamente y no utilizó sus privilegios divinos para sanar, para hacer cualquiera de sus manifestaciones, de los milagros que hizo aquí en la tierra. Pero una vez que Jesús murió en la cruz y fue al infierno y la presencia de Dios salió de él, bajó sin la unción, sin el Espíritu Santo, y pagó toda la deuda nuestra para calificarnos a nosotros a poder ser resucitados juntamente con él. Pero una vez que pagó no lo que el diablo decía que tenía que pagar, Jesús no fue a pagar la deuda del diablo, fue a pagar la justicia de Dios, de caminar perfectamente con Dios. Una vez que se cumplió la justicia de Dios, 3 días y 3 noches en el lugar más profundo que había, dice la Escritura que la gloria de Dios, el Espíritu Santo, bajó hasta ese lugar y lo hizo nacer de nuevo. Y fue declarado, Romanos 1:4, por favor, Maki, y fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Ok? Ya no dependía del poder externo. El nuevo nacimiento lo hizo Hijo de Dios. Nuevamente, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante, fue declarado otra vez Hijo de Dios, pero ahora, hermanos, fue declarado Hijo de Dios con poder, por el Espíritu de santidad que lo hizo resucitar de entre los muertos. Ahí está, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De modo que el Espíritu nacido de nuevo de Jesús, una vez que fue victorioso, una vez que pagó el saldo de la justicia de Dios, una vez que abrió las puertas del seno de Abraham y llevó cautiva la cautividad al cielo, y una vez que ascendió al sepulcro donde estaba su cuerpo totalmente desfigurado, totalmente destrozado, en lo que no nos podemos imaginar, hermanos. El cuerpo de Jesús era un cuerpo en pedazos, unidos, yo no sé cómo, pero totalmente destrozado, desgarrado. Isaías lo dice que era irreconocible a los hombres, no como lo pintan en las películas. Entiendo por qué está así y entiendo por qué no lo saben, pero el cuerpo de Jesús fue totalmente destrozado. Sin embargo, una vez que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos y fue declarado Hijo de Dios con poder, el Espíritu nacido de nuevo de Jesucristo subió al sepulcro y entró en su cuerpo, y al instante su cuerpo fue restaurado y restituido en un cuerpo totalmente nuevo, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué fue lo que lo hizo así? La unción de Dios, pero la unción que ahora residía en él. La mujer del flujo tuvo que depender de usar la fe, y yo les voy a decir desde ahorita que siempre van a tener que utilizar la fe para todo lo que hagan, porque la fe es requerida para recibir lo que no vemos, porque si lo vemos, ¿para qué lo pedimos? No tiene sentido. El justo por la fe vivirá. La mujer del flujo, hermanos, oyó hablar de Jesús. Tenía la meditación y la revelación en su interior y dijo: si tan solo tocar el manto, el borde de la unción, quedaré sana de este azote. Y accionó su fe y fue por encima de las circunstancias, por encima de lo que la enfermedad le dictaba que no podía hacer. Desafió los mandamientos
de los sacerdotes y la ley de Moisés. Pasó por alto todas esas circunstancias que le apuntaban el dedo para poderla apedrear. Y se arriesgó a ir entre la multitud y tocar específicamente el manto, hacer contacto con la unción, con el poder de Dios. Y dice la Escritura que al instante, cuando ella tocó con su fe la palabra en la que había creído y la fuente de poder, la luz, al instante quedó sana de su azote. En el Nuevo Testamento, en estos días en los que estamos viviendo, este principio aplica igual. Pero hay una gran diferencia, si lo quieren ver así, o pequeña diferencia, como ustedes lo quieren ver, en la que nosotros tenemos la Escritura, tenemos el poder de Dios, y ahorita lo vamos a ver, se los voy a dar una refrescadita de Efesios capítulo 3. Tenemos el poder de Dios residente en nuestro interior, tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Ella no tenía el Espíritu de Dios, ella no tenía el poder residente en ella. Ella conocía la palabra y la palabra tiene poder y la palabra la instruía a decir, a creer que cuando viniera el Mesías en sus alas traería salvación. Así que fue por encima de todas las circunstancias y tocó el manto de la unción y al instante quedó sana. Ella tuvo que ir hacia donde la unción estaba. Pero nosotros no tenemos que ir hacia donde está la unción. Y ya saben por qué. Porque la unción está residente en nosotros. Nosotros no tenemos que ir a tocarla, tenemos que creer que ya está dentro de nosotros. Pero eso es una acción también. Es un reconocimiento. Ok. Dice Dios que les recuerde el versículo que respalda la unción. Primera de Juan, capítulo 2. Quiero que lo vean con sus ojos, hermanos, que lo mediten, porque es una identidad de los hijos de Dios, de los creyentes. Es una identidad con la cual tú tienes que aprender a verte de aquí en adelante. En el capítulo 2, versículo 20 de Primera de Juan, dice, pero vosotros, dice Juan, tenéis la unción del Santo. Mi pregunta a ti es, ¿tienes la unción de Dios? ¿De quién es la unción que tienes? De Jesús. Cada vez que tú leas en la palabra Cristo, estás leyendo al ungido. No lo leas como Cristo, porque no es el apellido de Jesús, ni es nada más un título. Es una descripción del poder de Dios, nombrando a su Hijo como el ungido de Él. Pero se describe como la unción, el ungido y la unción de Jesús. Pues cada vez que tú leas eso, lee la palabra Cristo, pero lee el ungido y la unción que está en mí. Pero es importante que tú comiences a reconocer, porque cada vez que tú lo reconoces, lo que Dios dice de ti, estás no escarbando, pero penetrando en tu interior, reconociendo lo que fue hecho en ti y declarando que la unción del Santo ya está dentro de ti. ¿Ok? Y la Escritura lo dice. En el versículo ese que les di, en el 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es la unción del Santo, es el poder del Santo. Y ese poder, hermanos, cuando tú lo tocas, las circunstancias y las cosas que estás viviendo no pueden permanecer igual. No pueden permanecer igual. Dios me dio en esta semana la revelación de por qué, cómo fue el proceso de aquel yugo que me tenía cautivo a la nicotina. Y que por 20 años ni sabía cómo, y obviamente todas las cuestiones
físicas, terrenales, medicinas, farma. Nada de eso me pudo dar la libertad que yo necesitaba en mi cuerpo. Y obviamente el camino que yo llevaba era un camino de muerte. No necesito decírselo, ¿verdad? Y después de 6 años de cristiano, aunque entendía que Jesús había pagado por mi situación, no sabía que tenía las leyes espirituales con la cual podía ser libertado de todo eso. Y por 6 años como creyente seguí caminando en esa atadura. Y no fue hasta que fui a la convención de creyentes que ahí el hermano Kenneth en una de sus predicaciones habló de estas leyes espirituales. Y la agarré como los perritos que agarran el hueso, hermano. Ustedes podían haberme, después de esa plática, podían haberme dicho, no, no es cierto, pero no me iban a quitar ese huesito de mi boca. Me supo tan sabroso que si lo hubiera dejado era para morderlos a ustedes. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, fue algo tan sabroso a mi espíritu, tan fresco, que dije, esto es mío. Y lo entendí de Gálatas 5, del versículo 14 en adelante. Andad pues en el espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Camina en el espíritu. No te dice, deja la carne y luego puedes venir conmigo. No, dice, camina en el espíritu y los deseos de las carnes dejarán de ser. Y cuando yo comencé a aplicar eso, hermanos, traía 1 o 2 cajetillas en mi bolsa y no faltaba cigarro cada 2, 3 minutos. Eran 3 cajetillas diarias. Pero cada vez que yo prendía un cigarro hasta que me lo terminaba, decía, Señor, gracias porque Cristo me libertó de esta atadura. Soy libre, ya esto no me controla a mí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba accionando las leyes espirituales. La sorpresa mía fue que en 3 semanas, lo que no había podido hacer en 26 años, trajo una manifestación que nunca antes había experimentado por mí mismo. No entendía la ley espiritual, pero ahora sí la entiendo. Ahora sí sé lo que sucedió. Y lo que sucedió, hermanos, se los voy a explicar ahorita en Efesios 3 y en Filemón capítulo 1, versículo 6. Se los voy a explicar porque lo que la mujer del flujo hizo fue caminar en una ley espiritual que la iba a libertar por sus propias entendimiento de la palabra de Dios. Es una forma que tú puedes comenzar a accionar ahorita mismo, una ley espiritual que tú puedes poner a funcionar en tu vida ahorita mismo y esperar un resultado con certeza. No sé cuándo. En mi caso tardó 3 semanas. En el caso de Abraham fueron 3 meses para recibir la semilla que Dios le había prometido. Yo no sé, no voy a intervenir en eso porque una vez que tú accionas el poder de Dios, hay ciertas cosas que tienen que suceder en tu interior, pero en el momento que tú tocas esa unción que ya reside en ti, quedas sano de nosotros. Yo quiero que lo entiendas, porque la palabra no dice que cuando tú lo toques, en cierta forma es correcto, pero la palabra dice que no tienes que ir a tocar el manto de Jesús porque esa unción ya está residente en ti, habita en ti. Les voy a leer los dos de 1 Juan. En el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces, la unción de Dios, el primer paso, hermanos, es como creyentes en este tiempo, es reconocer que la unción del Santo ya está residiendo en mi interior. Ahora tengo que, de alguna manera espiritual, hacer que esa unción resida en mi corazón.
y que suba de mi hombre interior, donde ya está residiendo y donde yo tengo que comenzar a ver mi identidad como alguien que porta la unción del Santo. Entonces, tú comiénzate a nombrar de aquí en adelante, como dice esos versículos. La unción del Santo está en mí. Esa es la forma en la que vas tú a ir y tocar el manto de Jesús, si así lo quieres ver. Pero ese manto ya está en tu interior. Entonces, no lo hacemos por ir a tocarlo, sino por reconocer que está en nosotros. ¿Ven el cambio? En cierta forma es lo mismo, pero físicamente no tiene una aplicación. Tiene una aplicación espiritual. Tengo que reconocer que si la palabra de Dios dice que la unción está en mí, yo tengo que decir, gracias Señor, porque la unción del Santo está en mí, en mi hombre interior. Y es algo que tengo que estar reconociendo de toda la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Qué bueno que preguntaron. En Filemón capítulo 1. En Filemón capítulo 1 dice, para que la participación, esa palabra participación es la palabra comunicación, o para que la liberación, es otra palabra usada ahí en el griego, para que la liberación de tu fe sea eficaz o sea efectiva. Fíjense cómo las leyes las vamos, cuando los ingenieros descubrieron la ley del levante, tuvieron que descubrir ciertas, eh, eh, no leyes, pero ciertas cosas individualmente, como el arrastre, ¿verdad? La fuerza del arrastre del, del levante, eh, ¿cómo se llama cuando fricción, verdad? O sea, las tuvieron que estudiar individualmente y luego las unieron para poder entender que los aviones se podían levantar. Lo que nosotros estamos haciendo en el ministerio del maestro, porque este no es el ministerio del pastor, este es el ministerio del maestro para mí. Hay pastores entre nosotros, hay profetas, hay evangelistas, sí. Este es el ministerio del pastor. Y mi trabajo es enseñarlos a ustedes a entender esas leyes espirituales. No solamente a esperar o a saber que existen, sino a que ustedes puedan construirlas en su interior y aplicarlas cuando haya necesidad de hacerlo. Y el resultado siempre va a ser el mismo. La ley espiritual siempre va a terminar en una manifestación. Siempre que ustedes la apliquen. Que Dios no falla. Siempre que ustedes toquen con su dedo el alambre caliente de la luz, van a recibir un toque. Siempre. ¿Verdad que sí? Ok, qué bueno que ya entendimos. Entonces, para que la participación o la liberación de tu fe, que fue lo que hizo la mujer del flujo, sea efectiva, dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el ungido Jesús. O la palabra conocimiento, no lo puedo, bueno, sí está en la King James, con el Strong, pero ahí el Strong dice, para que la liberación de tu fe sea efectiva, en el acknowledgement, reconocimiento de todo el bien que está en ti. Entonces, el reconocimiento es decir, ok, Dios puso esto en mí, yo tengo que reconocerlo, hablarlo y decir, está en mí. ¿Lo ven? Para que mi fe pueda ser efectiva, yo tengo que reconocer que lo que Dios dijo que estaba en mí, lo acepto por fe, lo recibo. Si no, hermanos, no vamos a poder recibir nada de parte de Dios, porque Dios no es el que está esperando. Necesitamos nosotros entender estas leyes espirituales. Los discípulos que iban caminando con Jesús ahí alrededor y que lo oprimían y la multitud lo oprimía y
tenían disponible la unción también que iba caminando con Jesús, porque Jesús era un carbón encendido en cuanto a la unción. O sea, si tú tocabas ese carbón encendido, siempre te iba a dar el mismo resultado. Pero para hacer contacto con ello, tenía que haber fe. Lo que la mujer del flujo hizo. ¿Por qué los que iban con Jesús y los que tocaban y rozaban el manto, el mismo manto con el cual quedó ella sana del azote, el mismo manto, por qué los que iban alrededor de Jesús no quedaron sanos? Iban tocando también al ungido de Dios. ¿Ven la diferencia entre utilizar la fe y no utilizarla? Ella utilizó la fe de la palabra de Dios porque entendió en su meditación que si tocaba al sol de justicia iba a recibir la medicina. Bueno, cuando tú vas a la escritura con una palabra de sanidad, tienes que ir a tocar ese manto y el primer paso es reconocer que el ungido y su unción vive dentro de ti. Ese es el primer paso. En tu meditación, en tu oración con Dios, haz ese reconocimiento, habla con Él, dale las gracias, reconoce que ese poder dunamis de Dios, explosivo de Dios, reside, habita en ti. Ese es el primer paso. Y luego hay que subirlo al corazón. Pero cuando yo hablo de corazón, estoy hablando de mi mente y de mis pensamientos. Esa unción que está aquí, tengo que subirla hasta entender con esta mente el poder, con esta mente, no honestamente, con esta mente, que ese poder está activo dentro de mí. Ok, ahora vamos a la ley espiritual, que habíamos hablado de ella en Efesios. Vamos bien, hermano. O sea, son leyes espirituales, son conceptos que uno tiene que aprender y comenzar a aplicar. Y a lo mejor va a haber algunas duditas o lo que sea. No, la comunicación está abierta. Las clases siguen estando abiertas. Martes y viernes están las clases, hermano. Están los videos, están los textos, el WhatsApp. No hay excusa para que si hay alguna duda, podamos en el Espíritu de Dios solucionarla en ustedes. Lo que no podemos hacer es hacer las preguntas por ustedes o obligarlos a nada. Si ustedes no creen en esto, si ustedes no lo quieren aplicar, van a seguir su camino que hasta ahorita tienen. De mi parte, yo no estoy dispuesto a seguir viviendo con cuestiones que el mundo me dice que tengo y que ya no hay ninguna opción. No estoy dispuesto a hacer eso. Teniendo la unción del Santo residente en mí, hey, aquí no cabe nada más que Dios. Por lo tanto, la manifestación de Dios es la única que quiero ver y caminar en ella. No estoy dispuesto a que el mundo participe de mi cuerpo y utilice mi cuerpo para los designios que el mundo ha hecho, o que el pecado ha hecho, o que las enfermedades han hecho, o que, lo que ustedes quieran. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. Y yo los invito a cada uno de ustedes a ser celosos en cuanto a eso, hermanos, porque no somos, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. ¿Qué dice Colosenses? Deseemos las cosas del cielo y no las de la tierra. Si ustedes quieren vivir como creyentes terrenales, pues lo estamos haciendo muy bien. Pero si ustedes quieren vivir como ciudadanos del cielo en la tierra, hay que trabajar en ello. Que es a lo que se nos está invitando. Estoy viendo el tiempo y no sé a qué horas llegó esa hora. Wow. Déjenme explicarles Efesios 3, unos 7 minutos, y ahí le dejamos hasta la siguiente. Pero ya vimos eso, ¿verdad? Ok, en el capítulo 3, versículo 16 de
Efesios se nos da la ley espiritual con la cual, el proceso por medio del cual nosotros podemos fortalecer o vigorizar nuestro interior con el poder dunamis de Dios, de manera que podamos experimentar la unción de Cristo. Está en 2 versículos. Está explicado todo eso. Se los voy a leer. En el 16 dice, para que os dé el Padre, dice Pablo, para que el Padre os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, y esa palabra fortalecidos es la palabra vigorizados, ¿ok? Para ser vigorizados, para poder caminar libre de cualquier situación del mundo, para poder caminar más fuertes en esta tierra, con el vigor que teníamos cuando estábamos en nuestra juventud, a lo mejor. Como Moisés dice que subió el monte donde Dios lo llamó porque ya iba a partir a los 120 años, en su cumpleaños. Dios lo llamó y Moisés dice que estaba con sus ojos perfectos y su vigor era completo. Subió como sin nada, ¿verdad? Bueno, la palabra nos dice aquí, dice, para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser vigorizados con dunamis. La palabra poder ahí es dunamis, con el poder explosivo de Dios que soluciona cualquier cosa. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder con el cual me está vigorizando a mí. La misma palabra. Con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el ungido por la fe y su unción por la fe en vuestros corazones. La palabra corazón es la palabra intelecto, pensamientos, pero no es la palabra órgano, corazón. Es más bien la palabra alma, en donde están involucrados los pensamientos, las emociones. Para que con mi entendimiento, habite la unción. Tengo que entenderlo aquí y saber que está acá. Porque ya está acá, pero no lo entendemos aquí. Y para que esa unción esté vibrante y trabaje como debe de trabajar, necesito yo comenzar a confesar que la unción del Santo reside en mí. Y entrar en oración con el Padre y darle gracias por ese poder dunamis que está en mi interior. Ya, hermano. Entonces, dice, para que el Padre nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el poder ser vigorizados con el poder explosivo de Dios en el hombre interior por su Espíritu. Pues el Espíritu Santo es el que tiene el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se nos dice en Hechos 10:38 que Jesús fue ungido como hombre aquí en la tierra con el Espíritu Santo y con poder, el poder dunamis de Dios, porque él caminó como hombre en la tierra. Entonces yo tengo que entender que el Espíritu de Dios es el que causa que yo sea vigorizado con la acumulación del poder de Dios. Es como una batería. Para nosotros entrar en contacto con ese alambre, recibir el toque, la electricidad, tenemos que cargarnos como una batería. Entender que cada vez que yo hablo, que cada vez que yo digo la unción del Santo, el poder dunamis de Dios está en mí, el Espíritu Santo está expandiendo nuestro hombre interior. Nos está cargando. Pero cada vez que hacemos eso, la batería se llena más y más y más, hasta que en el momento que a lo mejor ustedes menos piensan,
Y a mí me tocó 3 semanas después en la iglesia en el Moral, en la que por 3 semanas estuve diciendo, 3 semanas, no sé cuántas veces, 30 cigarros por día por 3, échele, más o menos. En ese momento en el que yo estaba hablando y dándole gracias a Dios por la libertad que estaba en mí, estaba cargando mi batería, lo cual no sabía en ese momento. Y yo ya les he platicado este ejemplo antes, pero les decía, no sé cómo, no sé qué sucedió. Bueno, ya sé qué sucedió. ¿Y cómo sucedió? Lo que sucedió fue que en cada uno de estar reconociendo lo que Dios dice que soy, independientemente de lo que veo en mi carne, mis confesiones y la gloria a Dios de que Jesús me libró de esa situación, estuvo cargando mi batería sin yo darme cuenta que existía esto. Y 3 semanas después, estando en el servicio del Moral, vino la manifestación del poder del Espíritu Santo y toqué, hermano, la electricidad de la unción de Dios. Y en el momento quedé libre de mi azote. Aquí también sucedió, hay ejemplos aquí también, en sus, cómo Dios se los mostró a cada uno. Pero yo les estoy dando mi testimonio. En el momento que yo entré en contacto, no mi confesión, el creer en Dios, el estar construyendo en esa ley espiritual, me fue cargando hasta que la batería fue llena y prendí el carro, ¿verdad? Si la batería no está cargada totalmente, su carro va a estar, no va a encender. Pero cuando la batería está en perfectas condiciones, el poder siempre está activo ahí. Y eso fue lo que sucedió. Toqué la unción de Dios y al instante quedé sano de mi azote de 26 años. Y ustedes lo pueden hacer exactamente igual. Ustedes pueden activar esa misma ley en su interior si comienzan primero reconociendo lo que estamos hablando aquí. Se los voy a leer por última vez. Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser vigorizados. ¿Cómo vamos a ser vigorizados? Con el dunamis, el poder explosivo de Dios en nuestro hombre interior por medio del Espíritu. Cada vez que yo lo confieso, el Espíritu de Dios me está vigorizando con el dunamis de Dios en mi interior. Está cargando mi batería, me está expandiendo. ¿Para qué? Y aquí viene lo que les dije hace ratito. Para que habite Cristo por la fe. ¿Ven cómo es por la fe? Pero ya no vamos a leer la palabra Cristo. Para que habite la unción por la fe en mí. Y la unción es la que quita cargas y destruye yugos, hermano. Una vez que la unción está activa, por eso hay ministerios que ustedes conocen en diferentes partes, la que llevan ahí a Eagle Mountain del hermano Billy Burke, así de personas que sanan, que no tienen esa construcción en su interior, pero él sí lo tiene. Es un ministerio de sanidad. Pero ese ministerio de sanidad al cual ustedes pueden atender y pueden ir y a lo mejor pueden recibir la sanidad. Pero ahora tenemos el entendimiento de nosotros mismos activarlo, de nosotros mismos comenzarlo, haciendo lo que hoy el Espíritu de Dios nos dice. Entonces vamos a comenzar reconociendo que esa unción está en mí, sabiendo, en cada uno de ustedes, sabiendo que cada vez me estoy vigorizando con el dunamis de Dios en mi hombre interior y está habitando la unción cada vez más latente, más palpable en mí. Hasta que la toquen, hermano. La mujer del flujo, hoy la tocó. Ustedes la van a ir a tocar con su fe porque ya está en ustedes. ¿Ok? Cada promesa de Dios la pueden aplicar así, lo que a cada uno de ustedes les falta. Es un proceso, a lo mejor tardamos mucho en explicarlo, pero la siguiente vez que se los explique va a estar mucho más sencillo y mucho más sencillo y mucho más sencillo. Y ustedes ya lo van a poder hacer. Ahorita lo tienen que estar practicando como un carro de cambios,
pero si ustedes manejan un carro de cambios por cierto tiempo, ya ni piensan en que sigue, nada más lo van haciendo. Pero esta ley espiritual, a lo mejor ahorita la están pensando, pero después va a ser algo automático, porque ya van a saber qué pasos seguir. Amén. ¿Les sirvió? Debe de haberle servido. Y si no, traen la madera mojada. No los regaño, los amo mucho, pero mi deseo es que ustedes utilicen esto en sus vidas y transformen no solamente su vida, sino el de muchos que van a estar alrededor de ustedes. Pero no lo pueden hacer si no captan estos conceptos, hermanos, que hemos estado, el Espíritu de Dios ha estado hablando. Vamos a estar de pie. Bien. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias porque la unción del Santo permanece en nosotros, reside en mí y reside en cada uno de mis hermanos. Y esa unción, Señor, es suficiente para levantar a los muertos, para reconstruir un brazo completo, para tomar el acceso a las bodegas del cielo, donde toda bendición espiritual está acumulada para cada uno de nosotros. No hay parte de nuestro cuerpo o a nuestro alrededor que necesitemos que no haya una parte extra en el cielo para nosotros. Gracias porque si necesitamos ojos, hay ojos disponibles. Si necesitamos un pie, cabello, lo que sea, hermano. Gracias, Padre, porque hay partes en el cielo disponibles para nosotros y como Jesús lo demostró ampliamente, poniendo manos, levantando de los muertos, sanando, liberando. Al instante, la unción hizo todas las cosas en su ministerio. Y nosotros tenemos la unción del Santo, su unción residente en nosotros. Así que, Padre, te doy las gracias porque en estos días tan difíciles en el mundo, estaremos caminando en situaciones de victoria que nunca antes se habían visto, Señor, sobre la tierra. Y aunque en la iglesia primitiva se experimentaron grandes y señales y maravillas, Señor, lo que está hablado para el final de los tiempos sobrepasa a nuestro entendimiento, Señor. Y esta iglesia es una iglesia que participará de cada uno de esos milagros y situaciones, Señor. Cada uno de mis hermanos están capacitados para caminar en ese poder y en esa victoria, comenzando con cuerpos sanos y fuertes y con situaciones de finanzas totalmente solventes, Señor, y más que capaces para hacer lo que necesiten hacer, no solamente para ellos, sino para tener suficiente y distribuir en todos aquellos que tienen necesidad y mostrarles tu poder, tu poderío, Señor. Padre, te doy gracias por la ampliación de la iglesia que viene, porque ya está ya hablada, ya está hecha, ya está recibida, Señor, y sabemos que esa construcción comenzará, Señor, dentro de, no voy a decir tiempo, dentro de muy poco. Gracias, Señor, porque el ministerio, Señor, está construido totalmente alrededor de lo que tú nos enseñas. Y te doy las gracias porque cada uno de mis hermanos, Señor, con esta palabra puede solucionar las situaciones que más les afectan, Señor. No hay nada imposible para aquel que cree y pone por práctica esto que estamos hablando, Señor. Tu palabra dice
que un día estaban los discípulos en el aposento y te apareciste tú a ellos, no estando Tomás entre ellos. Y luego, 7 o 8 días después, volviste a aparecer. Y los discípulos habían dicho que te habían visto a ti. Y Tomás dijo, si yo no viere la señal de los clavos en sus manos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús, al entrar nuevamente, fue directamente con Tomás y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no ven y creen. Y Padre, te damos las gracias porque es precisamente lo que tú nos has hablado hoy. Creemos porque tu palabra lo dice y entramos en esa profundidad dentro de nuestro espíritu hasta experimentar el toque de la unción que cambia todas las cosas, Señor. Pero gracias porque las circunstancias, los síntomas, no deben dictar a ningún cristiano que ese es el final de la situación. El final lo dice tu palabra. Y tu palabra, Señor, es verdad. Y cuando permanecemos en tu palabra y hablamos lo que tu palabra dice y escarbamos en esas profundidades, riquezas de los tesoros que hay en el ungido y su unción, experimentaremos, Señor, también el toque que la mujer del flujo experimentó. Gracias, Señor, porque está disponible a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros, Señor, lo deseamos con todo nuestro corazón y somos diligentes en poner por obra esta instrucción que tú nos diste. Y esta instrucción la imparto y libero por fe en los corazones de mis hermanos, que queda enraizada para que sea aplicada en cada situación de ellos y cada uno de ellos verá tu gloria, Señor. Verá la manifestación, porque tú eres bien. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Y esta congregación dice, amén. Dios los bendice, hermanos. Nos vemos el martes.